El aire olía ligeramente a mármol pulido y perfume caro, el tipo de aroma que solo los hoteles de lujo parecen tener. Ethan Crawford, el director ejecutivo de 36 años de Crawford Enterprises, caminaba con paso rápido por el gran vestíbulo del hotel, con sus zapatos italianos de cuero resonando contra el suelo. Acababa de terminar un día agotador de reuniones consecutivas, acuerdos millonarios e interminables apretones de manos que parecían más batallas que saludos. Parecía un hombre que lo tenía todo: riqueza, poder e influencia. Pero por dentro, se sentía vacío, inquieto, como una nube de tormenta atrapada en un cielo azul. Distraído por una llamada que vibraba en su teléfono, Ethan dobló una esquina demasiado rápido y empujó la puerta de un baño sin pensar. El aire fresco de la habitación embaldosada lo golpeó, y por un momento no pensó en ello hasta que levantó la vista. No era el baño de hombres. Lo que vio lo paralizó, robándole el aliento. Allí, cerca de los lavabos, una joven con un uniforme descolorido estaba de rodillas fregando el suelo con un trapo que parecía tan cansado como sus manos. Llevaba el pelo recogido de forma desordenada, algunos mechones le caían sobre la cara, y sus hombros temblaban de cansancio. Pero no fue el acto de limpiar lo que sobresaltó a Ethan. Fueron las lágrimas silenciosas que corrían por su rostro, goteando sobre los azulejos que fregaba. Al principio, no lo vio, demasiado absorta en su propio mundo de dolor. Él se quedó paralizado, mirando fijamente. Algo en su interior se resquebrajó en ese preciso instante. La máscara de poder y arrogancia que usaba a diario pareció resbalarse. No era el multimillonario director ejecutivo que dirigía las salas de juntas. Era solo un hombre parado en el lugar equivocado, viendo a un extraño derrumbarse bajo el peso de la vida. Si crees en la bondad, las segundas oportunidades y el poder de la humanidad, tómate un momento para darle a me gusta, comentar, compartir y suscribirte a Stars of Kindness. Tu apoyo nos ayuda a compartir historias que conmueven corazones y le recuerdan al mundo que la bondad aún existe. Por un segundo, Ethan consideró alejarse en silencio, fingiendo no haberla visto. Era más fácil así. Su vida siempre se había centrado en evitar desastres que no le incumbían. Pero algo en su interior se negaba a dejarlo marchar. Quizás era la forma en que sus lágrimas se mezclaban con el agua del suelo, o el temblor de sus manos al fregar. Podía ver que no solo estaba limpiando azulejos. Estaba luchando por su dignidad, luchando contra la vida misma. Finalmente, la mujer lo notó. Jadeó rápidamente, secándose la cara con la manga, con los ojos abiertos de vergüenza. A Ethan se le encogió el corazón. No solo estaba cansada. Estaba rota, frágil, como un cristal a punto de romperse. Murmuró una disculpa, todavía aturdido, y salió, pero la imagen se le quedó grabada en la mente. Durante el resto de la noche, entre la cena con inversores y las risas de los hombres con trajes a medida, Ethan no pudo quitarse de la cabeza la imagen de sus lágrimas. Por primera vez en años, sintió que algo se agitaba en su interior. No ambición, ni ansia de más riqueza, sino un profundo dolor. Una pregunta lo atormentaba. ¿Qué clase de fuerza vital? Alguien que llorara en silencio mientras fregaba pisos. Esa noche no durmió. Los recuerdos de su propio pasado regresaron. Las noches en que su madre había tenido 2 trabajos solo para alimentarlo. Las veces que había fingido no notar sus manos hinchadas por fregar pisos de hospital. Había enterrado esos recuerdos bajo capas de éxito y arrogancia. Pero esa joven llorando sola en el baño había desgarrado el pasado. Al día siguiente, Ethan regresó al hotel no para reuniones, sino para buscarla. Pensaba que los directores ejecutivos ingenuos no perseguían a desconocidos, y sin embargo, algo lo impulsaba. La buscó hasta encontrarla en un pasillo silencioso con un pesado carrito lleno de productos de limpieza. Ella evitó su mirada, recordando con claridad el incómodo encuentro en el baño. Se fijó en su placa de identificación, Isabella. A partir de ese momento, sus caminos comenzaron a entrelazarse de maneras que Ethan jamás imaginó.
Isabella era más que una simple empleada de hotel. Era una joven madre soltera que luchaba por mantener con vida a su pequeña hija en un mundo que solo le había dado dificultades. Su esposo la había abandonado. Su familia se había distanciado. Y cada centavo que ganaba se destinaba a las facturas del hospital de su hija. Cada lágrima que vio esa noche era una historia de sacrificio, dolor y resiliencia. Isen sintió que su mundo cambiaba. Durante años, había medido el éxito en márgenes de beneficio y rascacielos. Pero al escuchar la historia de Isabella, se dio cuenta de que había batallas mucho más importantes que las guerras de la sala de juntas. Ella luchó no por millones, sino por amor, por sobrevivir, por el frágil latido de una niña. La ironía lo golpeó con fuerza. Él tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero nadie que realmente lo necesitara. Ella no tenía nada, pero el amor por su hija la hizo más rica de lo que él jamás había sido. Y así comenzó un viaje que ninguno de los dos esperaba, un viaje de dolor, sanación y el descubrimiento de que a veces la puerta equivocada te lleva exactamente a donde debes estar. Si esta historia te ha conmovido hasta ahora, por favor, sigue apoyándonos. Dale me gusta, comenta y suscríbete a Stars of Kindness. Tu participación nos ayuda a compartir más historias emotivas e inspiradas en la vida real. Antes de irte, comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho si hubieras sido Isen en ese momento? La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de su ático, proyectando largas sombras sobre los elegantes muebles modernos. Pero, a diferencia de cualquier otro día, el horizonte de la ciudad ya no le daba una sensación de victoria. En cambio, se encontraba mirando fijamente su café, repasando mentalmente la imagen de los ojos cansados de Isabella, sus manos temblorosas y el peso de su historia. Durante años, Isen se había obsesionado con los números, los márgenes de beneficio, las cuotas de mercado y las fusiones. Cada mañana, se despertaba con una sola misión: ser más rico que el día anterior. Sin embargo, anoche, por primera vez en años, se había cuestionado el significado de todo. ¿De qué servía un imperio multimillonario si lo dejaba vacío mientras personas como Isabella cargaban montañas solas? Regresó al hotel, sin saber muy bien qué buscaba, pero sabiendo que no podía ignorar la vara que sentía en su interior. Encontró a Isabella de nuevo. Esta vez en la lavandería. Su uniforme se le pegaba con la humedad del vapor. El pelo se le pegaba a la cara mientras doblaba interminables sábanas. Levantó la vista brevemente, sorprendida de verlo. Por un instante, se quedó paralizada, luego bajó la mirada rápidamente, como avergonzada de ser vista en su lucha. Isen no habló. Solo observaba, con el peso de su silenciosa resiliencia presionando su pecho. Estaba claro que no era una mujer que buscara compasión. No llevaba su dolor como una insignia. Lo llevaba en silencio, con la dignidad de quien no tenía más remedio que seguir adelante. Durante los días siguientes, Isen regresó una y otra vez. A veces fingía que estaba allí por negocios. A veces se quedaba en el vestíbulo, pero en realidad solo venía para verla trabajar, superar el agotamiento, vivir por algo más allá de sí misma. Poco a poco, fue reconstruyendo su historia. Isabella tenía una hija de 6 años, Clara, que luchaba contra una rara enfermedad cardíaca. Las facturas del hospital la abrumaban, obligándola a trabajar doble turno. Su marido la había dejado hacía 2 años, incapaz de afrontar el peso de la responsabilidad. Desde entonces, Isabella había luchado sola, sacrificando el sueño, la comodidad y los sueños, todo por la frágil sonrisa de su pequeña. La primera vez que Isen vio a Clara fue un momento que jamás olvidaría. Isabella había salido corriendo del trabajo para recogerla del hospital, y Isen, atraído por una fuerza que no podía explicar, la había seguido de lejos. A través del ventanal de la sala de pediatría, vio a una niña pequeña tumbada en la cama. Su piel pálida, pero sus ojos brillaban cuando entró su madre. La risa de Clara era suave como una campana en la distancia,
y sus pequeñas manos se extendían hacia Isabella con el amor desesperado de una niña que vive solo para una persona. Isen sintió un nudo en la garganta. Pensó en su propia infancia, en la sonrisa cansada de su madre al regresar de los dobles turnos en el hospital. Pensó en las noches en que se había prometido a sí mismo que algún día ganaría suficiente dinero para aliviar su sufrimiento, solo para perderla antes de poder hacerlo. Al observar a Isabella y Clara, se dio cuenta de que estaba contemplando un reflejo de todo lo que había perdido, todo lo que había enterrado. Esa noche, no pudo evitar pensar, ¿y si pudiera ayudar? Pero ayudar no era tan sencillo. Isabella era orgullosa y defendía con fervor su independencia. No quería caridad. Y Isen, a pesar de todo su poder, no sabía cómo salvar la brecha entre sus mundos. Él era un director ejecutivo multimillonario rodeado de trajes y rascacielos. Ella era una madre que sobrevivía al día siguiente. Sin embargo, el destino tiene una forma de tejer caminos. Una noche, mientras la lluvia azotaba las ventanas del hotel, Isen encontró a Isabella llorando en silencio en el vestuario del personal. Pensó que no había nadie, pero Isen la había estado esperando. Tenía la cabeza hundida entre las manos, los hombros temblando. La visión desgarró algo dentro de él. Sin pensarlo, se acercó y le ofreció un pañuelo. Levantó la vista, sobresaltada y avergonzada, y se secó rápidamente las lágrimas. Pero esta vez, Isen no se alejó. En cambio, le dijo con dulzura que no necesitaba luchar sola, que a veces la fuerza no consistía en cargar con el peso, sino en permitir que alguien más lo compartiera. Los ojos de Isabella se llenaron de lágrimas, pero negó con la cabeza. Susurró que nadie podría entender lo que era temer perder a un hijo cada día. A Isen se le quebró la voz al hablarle de su madre, de cómo se había matado trabajando para mantenerlo, de la culpa que sentía por no poder compensar sus sacrificios. Por primera vez, Isen Crawford, el intocable director ejecutivo, se permitió ser vulnerable. Y en esa vulnerabilidad, un frágil hilo de confianza comenzó a forjarse entre ellos. A partir de entonces, Isen se convirtió en parte del mundo de Isabella y Clara. Visitó el hospital y le llevó pequeños regalos. No juguetes caros, sino cosas sencillas. Un libro para colorear, una manta suave, un libro de cuentos. Se sentó junto a su cama, escuchándola charlar, observando cómo se iluminaba cada vez que su madre entraba en la habitación. Poco a poco, Clara empezó a llamarlo señor Isen, con su vocecita llena de inocente confianza. Para Isen, fue un cambio de vida. Empezó a cancelar reuniones importantes solo para pasar una hora más con Clara. El mundo de los contratos millonarios empezó a parecer insignificante comparado con la alegría de ver sonreír a una niña enferma. Su junta directiva murmuraba sobre su distracción. Los inversores cuestionaban sus prioridades, pero a Isen ya no le importaba. Por primera vez en años, se sentía vivo, no como director ejecutivo, sino como ser humano. Isabella, sin embargo, luchaba por aceptar su presencia. Temía que fuera temporal, que con el tiempo se aburriera y regresara a su imperio, dejando a su hija desconsolada. Pero Isen le demostró que estaba equivocada una y otra vez. Cuando Clara tuvo una cirugía programada, Isen se quedó en la sala de espera toda la noche, negándose a irse hasta que el médico le diera buenas noticias. Cuando las facturas del hospital amenazaron con aplastar a Isabella, Isen encontró maneras discretas de ayudar, sin que pareciera caridad. Pero como si el destino les hubiera dado una aliada. No fue fácil. El orgullo de Isabella chocaba con la determinación de Isen. A veces lo rechazaba, temerosa de confiar en alguien que parecía demasiado bueno para ser verdad. Pero Isen nunca se rindió. No ayudaba por lástima. Ayudaba porque, por primera vez en su vida, había encontrado algo más valioso que todas las riquezas del mundo. Amor, propósito y una familia que nunca pensó que merecería. La historia de Isen Crawford. Isabella ya no trataba sobre un director ejecutivo que accidentalmente entró en el baño equivocado.
Trataba sobre dos almas rotas que se habían reencontrado en los lugares más inesperados y la niña cuya risa se estaba convirtiendo poco a poco en el latido de sus vidas. Pero justo cuando las cosas empezaban a mejorar, el destino los puso a prueba de nuevo. El estado de Clara empeoró inesperadamente y el médico dijo que necesitaba una operación urgente. Un procedimiento tan costoso y poco común que parecía casi imposible. Isabella se derrumbó, aterrorizada de perder lo único que le importaba. Isen la apoyó, con la mandíbula apretada y determinada. Juró que movería cielo y tierra para salvar a Clara, sin importar el costo. En ese momento, Isen no era un director ejecutivo. No era un multimillonario. Simplemente era un hombre que finalmente había descubierto lo que significaba amar de verdad y lo que significaba luchar por la vida de otra persona como si fuera la suya. Si esta historia te ha conmovido, tómate un momento para darle a me gusta, comentar, compartir y suscribirte a Stars of Kindness. Cada vez que participas, nos ayudas a compartir historias que le recuerdan al mundo la esperanza, el amor y las segundas oportunidades. Comenta a continuación. ¿Crees que Isen realmente ha cambiado o su pasado como despiadado director ejecutivo lo alcanzará? Los pasillos del hospital olían a antiséptico y miedo. Isen caminaba de un lado a otro fuera de la sala de cirugía, con las manos apretadas con tanta fuerza que se pusieron blancas. Isabella estaba sentada desplomada en una silla, pálida, con los dedos temblorosos mientras retorcía el borde de su suéter desgastado. Tras esas puertas yacía Clara, su pequeño pecho subiendo y bajando bajo las manos de los cirujanos, su frágil corazón luchando por resistir. Isen nunca se había sentido impotente. En la sala de juntas, podía doblar la realidad con una firma. En los negocios, podía aplastar a los oponentes con una sola decisión. Pero aquí, nada de su riqueza o influencia importaba. No podía comprar su entrada a ese quirófano. No podía garantizar la supervivencia de Clara con un contrato. Solo podía esperar. Y en esa espera, Isen descubrió lo que se sentía la verdadera impotencia. Pensó en cada trato que había hecho, cada noche persiguiendo números, cada momento que había intercambiado por dinero en lugar de amor. Todo parecía inútil si Clara no lo conseguía. Por primera vez, se dio cuenta de que las cosas más importantes de la vida nunca se podían comprar. Las horas pasaban como años. Isabella rezaba en silencio, con los labios temblorosos. Isen se sentó a su lado, rodeándola por fin con el brazo, estabilizándola. Aunque él mismo se estremecía por dentro, ella no lo apartó esta vez. Por primera vez, se apoyó en él, permitiéndose creer que tal vez, solo tal vez, no estaba tan sola como creía. Cuando el cirujano finalmente salió, quitándose la mascarilla, Isen e Isabella se pusieron de pie de un salto. Las palabras sintieron como oxígeno inundando sus pulmones. La cirugía fue un éxito. Clara está estable. Isabella se derrumbó en lágrimas, cubriéndose la cara con las manos. Isen sintió un nudo en la garganta al sentir el alivio como una tormenta que se transforma en luz. Clara viviría. Su risita, su voz suave, sus sueños inocentes, no serían silenciados. En ese momento, Isen se hizo una promesa. No iba a ser solo el hombre que pagara la cirugía de Clara. No iba a ser el apoyo temporal que Isabella temía ser. Iba a estar ahí para Clara, para Isabella, para la familia que nunca pensó que encontraría durante las semanas siguientes. A medida que Clara se recuperaba, los tres se volvieron inseparables. Isen le leía cuentos a Clara antes de dormir en el hospital, con su voz profunda tejiendo cuentos de hadas que la hacían reír. Le llevaba café a Isabella durante sus largas noches junto a la cama de su hija. Aprendió lo que significaba cuidar, no con dinero, sino con presencia, paciencia y amor. Cuando Clare finalmente recibió el alta, Isen insistió en llevarlas a casa. El apartamento de Isabella era pequeño, con poca luz, el tipo de lugar que hablaba de sacrificios y luchas. Isen miró a su alrededor, con un nudo en el pecho al pensar en Clara creciendo en esas condiciones.
Pero no dijo nada, respetando el orgullo de Isabella. En cambio, silenciosamente comenzó a hacer planes, renovaciones, oportunidades, un futuro donde Clara nunca más tendría que sufrir. Pero más que cambios materiales, Isen les dio algo más profundo: esperanza. Asistió a las visitas escolares de Clara, rió con ella en el parque e incluso la dejó pintar cuadros desordenados en sus camisas caras sin quejarse. Con Isabella, aprendió a escuchar, a caminar a su lado en lugar de ir delante, a forjar confianza momento a momento, lentamente. El amor floreció. No el tipo de amor que nace del lujo o los grandes gestos, sino el que crece en los momentos de tranquilidad, en las risas compartidas con los dibujos de Clara, en las charlas nocturnas donde los secretos se derramaban como ríos, en el silencio de simplemente estar juntos. Para Isen, fue la redención. El despiadado director ejecutivo que una vez medía la vida en números ahora la medía en latidos, en sonrisas, en la frágil belleza de la familia. Para Isabella, fue una segunda oportunidad para creer que no todos se irían. Esa bondad aún podía existir en un mundo que le había arrebatado tanto. Meses después, mientras la primavera pintaba la ciudad de flores, Isen estaba en el mismo hotel donde todo había comenzado. Miró la puerta por la que una vez había entrado por error. El baño de mujeres que le había cambiado la vida para siempre. Un giro equivocado que lo había llevado a las personas correctas. El destino, la fatalidad o la coincidencia, poco importaba. Lo importante era que los había encontrado. Y en la tranquilidad de ese momento, Isen comprendió algo profundo. A veces, las puertas que abrimos por accidente son las que nos llevan a casa. Si esta historia te conmovió, tómate un momento para darle me gusta, comentar, compartir y suscribirte a Stars of Kindness. Cada interacción nos ayuda a compartir historias de esperanza, amor y segundas oportunidades con más personas en todo el mundo. Deja un comentario abajo. ¿Crees que fue la fe lo que hizo que Isen cruzara esa puerta equivocada? ¿O fue la forma en que la vida le dio una segunda oportunidad?